Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy vamos a sumergirnos en una historia que, créannos, los dejará completamente sin palabras. Vamos a desentrañar el secreto que te dejará boquiabierto, Serkan y Özge. Sí, han oído bien. Dos nombres, una pareja y un misterio que ha estado guardado bajo 7 llaves. ¿Listos para descubrir qué hay detrás de este intrigante título? Pues acomódense porque esto se pone bueno. Y antes de que nos adentremos de lleno en el meollo del asunto, les recuerdo lo importante que es para nosotros que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es súper fácil, solo tienen que darle al botón rojo de abajo y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Así nos ayudan un montón a seguir trayéndoles este tipo de contenidos que tanto nos apasionan. ¿Alguna vez han sentido que conocen a alguien, que creen saberlo todo sobre esa persona, y de repente, la vida les da una bofetada de realidad? Bueno, esa es la esencia de lo que vamos a explorar hoy. La historia de Serkan y Özge es un perfecto ejemplo de cómo, incluso en las relaciones más aparentemente sólidas, pueden existir secretos que cambian por completo la percepción que tenemos de los demás. No estamos hablando de pequeñas mentirillas piadosas, no. Hablamos de verdades ocultas, de realidades que estaban justo delante de nuestras narices, pero que por las razones que sean, preferimos no ver. Vamos a empezar por el principio. ¿Quiénes son Serkan y Özge? Bueno, para quienes no los conozcan, podemos decir que eran la pareja de ensueño para muchos. Él, Serkan, un exitoso arquitecto conocido por su pragmatismo y su dedicación al trabajo. Ella, Özge, una reconocida diseñadora de interiores, con un talento innato para transformar espacios y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Juntos parecían la personificación de la estabilidad, del amor duradero, de ese cuento de hadas que todos deseamos. Se conocieron en la universidad, compartieron sueños, construyeron una vida juntos, y para el mundo exterior, su relación era un faro de esperanza. Pero como suele suceder en la vida, la superficie rara vez cuenta toda la historia. Y aquí es donde empezamos a sentir ese cosquilleo en la nuca, esa sensación de que algo no cuadra. Durante años su relación se mantuvo intocable, inmune a las turbulencias que a menudo sacuden a otras parejas. Celebraban aniversarios, viajaban, compartían proyectos, todo parecía perfecto. Sin embargo, en los últimos tiempos, algunos amigos cercanos y familiares notaron sutiles cambios. Pequeñas fisuras en esa fachada de perfección. Gestos esquivos, conversaciones que se cortaban abruptamente cuando alguien se acercaba, una tensión casi imperceptible pero presente. El gran giro, el secreto que los dejó a todos boquiabiertos, comenzó a desvelarse de forma inesperada. No fue un descubrimiento dramático en una película, sino más bien una serie de revelaciones graduales, como piezas de un rompecabezas que iban encajando para formar una imagen impactante. ¿Y cuál era ese secreto? Prepárense porque esto va a ser un poco denso. Resulta que Serkan, el arquitecto impecable, el hombre de negocios recto, había estado llevando una doble vida. No estamos hablando de una aventura romántica, sino de algo mucho más complejo y francamente, más sorprendente. Resulta que Serkan, bajo el nombre falso de Alexandre, participaba activamente en el mundo del arte contemporáneo, pero no como artista, sino como un coleccionista y, lo que es más intrigante, como un inversor de obras de arte falsificadas. Sí, han leído bien. El hombre que diseñaba edificios para que duraran siglos, estaba financiando y moviendo dinero en el mercado negro de arte falsificado. Era un mundo subterráneo, lleno de riesgos, de identidades ocultas y de transacciones clandestinas. Su conocimiento del arte, que siempre se había atribuido a su gusto por la estética, en realidad era una fachada para su incursión en este oscuro submundo. ¿Y Özge? ¿Qué papel jugaba ella en todo esto? Aquí es donde la historia se vuelve aún más fascinante y para muchos desgarradora. Al principio se pensaba que Özge era completamente ajena a las actividades de Serkan. La víctima inocente de la engañifa. Pero la verdad, damas y caballeros, es que Özge no solo sabía, sino que era una pieza clave en el esquema de Serkan. Ella, la diseñadora con un ojo tan agudo para los detalles, era la encargada de evaluar la autenticidad de las obras, de aconsejar a Serkan sobre cuáles comprar y cuáles eran lo suficientemente convincentes para pasar desapercibidas. Imaginen la audacia.
Ella, la figura pública, la diseñadora de interiores que exponía su trabajo en revistas de prestigio, estaba utilizando su conocimiento y reputación para legitimar falsificaciones. La ironía es casi dolorosa. Juntos formaban una dupla formidable, cada uno aportando sus habilidades únicas para mantener viva esta elaborada farsa. Serkan se encargaba de la logística de los contactos de las transacciones de alto nivel, mientras que Ozge aportaba la curaduría, la validación artística, el toque final que hacía que el negocio fuera viable. ¿Cómo salieron a la luz estas actividades? Bueno, como suele pasar, la codicia y el descuido terminan por pasar factura. Una operación de arte falsificado a gran escala salió mal, involucrando a figuras del crimen organizado. Uno de los cómplices, temiendo por su propia seguridad, decidió colaborar con las autoridades y, al desentrañar la red, llegaron hasta Serkan y, por extensión, hasta Ozge. Las pruebas eran abrumadoras: registros financieros, comunicaciones cifradas, e incluso testimonios que los señalaban directamente. La noticia cayó como una bomba. El mundo del arte se conmocionó. Sus amigos y colegas quedaron atónitos, incapaces de conciliar la imagen que tenían de ellos con la realidad de sus crímenes. Se hablaba de un fraude multimillonario, de un engaño a coleccionistas y a instituciones culturales. La reputación de Serkan, construida sobre la base de la confianza y la integridad profesional, se desmoronó en un instante. Y Ozge, la talentosa diseñadora, se vio envuelta en el mismo escándalo, su nombre manchado por su participación en un delito. Las consecuencias fueron devastadoras. Serkan fue arrestado y enfrentó cargos severos. Ozge, aunque inicialmente no fue detenida, vio su carrera profesional destrozada. Los contratos se cancelaron, los proyectos se esfumaron, y el ostracismo social se convirtió en su nueva realidad. La pareja de ensueño, la que parecía tenerlo todo, terminó desmoronándose bajo el peso de sus propios secretos. Lo que hace esta historia tan impactante es la dualidad de Serkan y Ozge. No eran simples criminales de poca monta. Eran personas admiradas en sus respectivos campos, con un gran talento y aparentemente con valores sólidos. Ver cómo se deslizaron en un mundo tan peligroso y cómo lograron mantenerlo oculto durante tanto tiempo es algo que nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre las tentaciones y sobre la fina línea que separa la ambición de la codicia desmedida. También nos deja pensando en el poder del autoengaño. ¿Hasta qué punto se convencieron ellos mismos de que lo que hacían estaba bien? ¿O fue una decisión consciente desde el principio? Es probable que, como en muchos casos, la justificación haya sido parte del proceso. Quizás pensaron que el arte falsificado también era una forma de arte, una forma de desafiar las normas, o simplemente una manera de obtener la riqueza que sentían merecer. Y luego está el tema de la confianza en las relaciones. ¿Cómo es posible que Ozge, una mujer tan inteligente y perspicaz, estuviera involucrada en algo así? ¿Fue por amor a Serkan, por complicidad, o por una ambición compartida? Las respuestas no son sencillas y probablemente residen en las complejidades de su vínculo y en sus motivaciones personales. Es un recordatorio de que las relaciones son intrincadas, y que lo que vemos desde fuera rara vez captura la totalidad de lo que sucede en su interior. Esta historia, la de Serkan y Ozge, nos deja una gran cantidad de interrogantes. Nos habla de la fachada que a veces construimos, de los secretos que guardamos, y de las consecuencias inevitables cuando esas fachadas se derrumban. Es un cuento de advertencia, un recordatorio de que la verdad, por dolorosa que sea, siempre encuentra su camino. En resumen, hoy hemos desvelado el increíble secreto detrás de Serkan y Ozge. Hemos descubierto cómo la aparente pareja perfecta llevaba una doble vida, involucrada en el lucrativo y peligroso mundo del arte falsificado. Hemos visto cómo sus talentos individuales, en lugar de ser utilizados para el bien, se convirtieron en herramientas para un elaborado fraude, dejando tras de sí un rastro de engaño y consecuencias devastadoras. Ha sido un viaje fascinante por las profundidades de las motivaciones humanas, la sed de riqueza y el poder de los secretos bien guardados. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis tan intenso y revelador. Esperamos que esta historia les haya parecido tan impactante y reflexiva como a nosotros. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Se imaginaban algo así? ¿Qué opinan de la participación de Ozge? Dejen sus comentarios abajo, nos encanta leer sus opiniones y generar debate. Y por favor, si les ha gustado este vídeo y creen que a alguien más le podría interesar,
No duden en darle un buen asterisco me gusta, asterisco compartir este vídeo con sus amigos y familiares y sobre todo, si aún no lo han hecho, les invitamos encarecidamente a asterisco suscribirse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos para seguir trayéndoles historias que sin duda, los dejarán boquiabiertos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.